Bien, le damos la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, quien es la doctora Paola María del Consuelo Sánchez, Cruz Sánchez. Ella es licenciada en Filosofía, maestra en Educación Media Superior en Filosofía y doctora en Pedagogía por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Asimismo, cuenta con un diplomado en Feminismos en América Latina por el CEIICH, UNAM. Fue acreedora de la medalla Alfonso Caso al Mérito Universitario en 2011. También obtuvo reconocimiento al mérito académico APA-UNAM 2019. Es orientadora comunitaria del CCH Naucalpan y coordinadora editorial y de redacción de las revistas Delfos y de la imaginación crítica al discurso del CCH Naucalpan. Asimismo, es docente de filosofía en el plantel CCH Naucalpan y en la licenciatura en filosofía de la FES Zacatlán UNAM. Antes de concederle la palabra a nuestra ponente, menciono una indicación. Se sugiere que las preguntas que les vayan surgiendo las vayan plasmando en el chat, en los comentarios de Facebook, o bien, si desean preguntar directamente, pongan el emoji de la mano. Esto para tener mayor orden a la mesa. Al final del discurso de la doctora, se le dará lectura a las incertidumbres planteadas y se cederá la palabra al público. Sin más que decir, muchas gracias por acompañarnos, doctora. Le cedo la palabra para que pueda iniciar su discurso. Muchas gracias. Bueno, sí me escucho, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Yo agradezco muchísimo participar en este evento, a los y las organizadores, a Nelson Landeros, quien en su natural ser inclusivo me invitó, siempre me invita. Considero con todos ustedes que reflexionar sobre la actualidad de la filosofía, sus aplicaciones, hacerse la pregunta sobre su utilidad, resulta un cuestionamiento necesario, ¿no? Ante un mundo como el que vivimos. Y bueno, pues dar pie a la inquisición sobre si podemos mantenernos en el último piso de la torre de la contemplación sin dirimir las problemáticas cotidianas o mantenernos solo rumiándolas, es menester. En este sentido, bueno, mi intención es esta tarde, como estaba señalado en el programa, es reflexionar sobre el feminismo filosófico como una praxis tanto teórica como de resistencia, que no es ni debe ser entendida como un lujo para algunas mujeres o una actividad de elegidas. Parto del entendimiento de que la filosofía en general, incluida su vertiente tanto feminista como estudios de género, conforma el recordatorio de nuestro derecho a pensar. A veces sucede que en situación de mujer el hacer filosófico se convierte en una reivindicación de nuestro derecho a tener derecho de pensar. Entonces, cabe aclarar que cuando hablamos de feminismo referimos a un hacer que alberga en su interior una vertiente académica, combatiente, otra expresamente radical, una abolicionista, etcétera, y todas las posibles combinaciones. Es decir, el feminismo es de manufactura variopinta y se ha dado al menos a lo largo de 3 siglos la tarea de señalar el sexismo. Nos permite, a través de sus discursos, a través de la lucha en las calles, por ejemplo, identificar las representaciones dominantes y hegemónicas que organizan el mundo de la sexualidad, el mundo de los afectos, de los roles sociales, de la identidad, de la personalidad. Entonces, el feminismo es este trabajo que ha enunciado y denunciado las prerrogativas de lo masculino sobre lo femenino como injustas, sin sustento ontológico, sin sustento epistémico o ético, sin descartar a la par la lucha por el derecho a tener derechos. En este momento, más que hacer un recuento histórico del feminismo filosófico, lo cual no solo excede mis capacidades, sino que me llevaría más tiempo del que dispongo, quiero apuntalar algunas ideas sobre este modo de percibir la realidad y de teorizarla, donde las vivencias de exclusión y de subordinación de las mujeres y de las sexualidades disidentes sirven de fundamento para el desarrollo especulativo, crítico, contemplativo, aunado a convertirse en una metodología para cuestionar los textos y sus lógicas. Mi objetivo esta tarde justamente es mostrar el papel del feminismo filosófico en revelar la indiferencia que existe ante el sexismo que subyace en la lógica del pensamiento de algunos filósofos, donde se argumenta o más bien se describe lo femenino en términos de atrofia, de disvalor, como diría Lucy Irigaray, el otro lado del sexo, que insiste, ¿no?, en sostener el monopolio del valor del sexo masculino.
Esto con la finalidad de preguntarnos ya de manera práctica qué poderes estamos sosteniendo a través de los saberes que estamos produciendo. Y entonces hablaré o abordo el feminismo filosófico de manera muy general. Mostraré o insistiré en 3 notas metodológicas que pueden ser deducidas de este hacer, justo para acercarnos a los textos y que sustentan lo femenino como falta. Y finalmente daré un ejemplo que es clásico del feminismo francés y del norteamericano, para ilustrar estas 3 notas metodológicas. Entonces, inicio, ¿no? La primera nota que yo deduzco del hacer feminista filosófico es el de la sospecha como una metodología. Es decir, acercarnos a los textos con sospecha, con reserva, tomar cierta distancia de la caracterización que estos textos hacen de las mujeres y de lo femenino. Cabe aclarar o hacer un pequeño paréntesis y decir que mujeres y femenino no es lo mismo. Entonces, lo femenino también puede ser, por ejemplo, que hay cosas, actividades o incluso personas que están feminizadas. Todas aquellas personas que tienen que han sido identificadas o caracterizadas con un rasgo de debilidad han sido feminizadas. Entonces, por eso, tomar cierta reserva, cierta distancia, un ejercicio de extrañamiento de todas aquellas caracterizaciones de las mujeres y de lo femenino, donde se note que se les identifica como con falta o como a partir de un disvalor. Entonces, por ejemplo, Cristina de Pizan, que es considerada un antecedente del feminismo y un inicio de la modernidad filosófica, en 1399, en su carta al Dios del Amor, decía, y cito literalmente: si las mujeres hubiesen escrito los libros, estoy segura que los habrían hecho de otra forma, porque ellas saben que se les acusa en falso. Pizan dedicó toda su obra a la defensa del derecho de pensar y escribirse de las mujeres. Le era claro, ¿no?, que en distintas obras lo femenino aparece retratado de manera errónea. Lo grave es que dichas representaciones o estampas de las mujeres es con las que nosotras hemos sido formadas. De modo que parece que nos estamos leyendo e interpretando en el marco de descripciones masculinas de lo femenino y hemos terminado por asumir que es de esa forma. Eso un poco después lo dirá Simone de Beauvoir en El segundo sexo, cuando afirmaba o sustentaba que una mujer no nace sino se hace, es decir, bajo un proceso de formación, de educación, llega a ser lo que se cree que es ser mujer. O la filósofa belga Lucy Irigaray decía que para llegar a ser mujer se tiene que trabajarse, o sea, pasar por un trance pesado que es el ejercicio de una mímesis, pero una mímesis que es impuesta. Entonces, ¿qué quiero señalar o qué quiero puntualizar? Históricamente se ha insistido en caracterizar a los varones con aquellos rasgos de humanidad trascendentes, los que no están allegados a su cuerpo, como la espiritualidad, los trabajos más elevados de la intelectualidad, el gobierno de sí, mientras que a las féminas se les sitúa en su cuerpo, en la inmanencia, en la sensibilidad, en las labores de cuidado, de servicio. A lo masculino, entonces, se le adjudican estas facultades intelectuales complejas, entre ellas la filosofía, por ejemplo, las matemáticas, mientras que a las mujeres, como dirá Mary Wollstonecraft siglos después que Pizan, se le han asignado estos vástagos de la razón, los usos tiernitos, aquellos que están en ciernes. Estas caracterizaciones infamantes del ser de lo femenino que están manifiestas en la literatura, en la producción humana de conocimiento, poseyeron en el pasado y poseen ahora esta capacidad de performar la realidad en términos de Judith Butler. En otras palabras, el discurso es poderoso. Pensemos como ejemplo la narración bíblica del Génesis, donde Eva es tentada, seducida, engañada por la serpiente para probar este fruto del árbol del bien y del mal, y lo hace. La narrativa del ser tentada, seducida o engañada se ha convertido en una descripción del modo de ser de lo femenino. O sea, pareciera que por extensión las hijas de Eva se distinguen por una cierta debilidad moral o cierta debilidad intelectual. No se puede confiar del todo en ellas. Incluso la figura de la femme fatale es un ejemplo de esta debilidad moral. Este mito, entre otros, no solo el mito judeocristiano, sino en otras culturas, ha justificado que el hombre sea, en todos los sentidos, como se dice, cabeza de mujer.
Pareciera importante con esto meditar, ¿no? Cómo las narraciones y míticas han tenido un impacto fuerte en el fundamento de muchas leyes. Si pensamos en el mismo mito que ha modelado cuál es la pareja humana, la pareja heterosexual humana, vemos que muchos estados, por ejemplo, profundamente católicos, todavía consideran a la homosexualidad como un delito. Lo preocupante entonces es leernos en estos cánones y reproducirlos, ¿no? Para Pizan, esta escritora, lo fue antes y lo sigue siendo ahora. Para la escritora, ella planteó como respuesta la necesidad de tomar la pluma. Tomar la pluma parece un movimiento estético, delicado, ¿no? Y ella decía, bueno, tomemos la pluma, pero sin ninguna delicadeza, casi, casi como si fuera una pala, ¿no? Para desenterrar todas aquellas actitudes precríticas que justifican o pasan desapercibidas, casi no se ven en los discursos filosóficos y pasan desapercibidas porque por el hecho de que las explicaciones que otorgan funcionan. Es decir, en algún sentido dan cuenta de la realidad. Es esta la primera advertencia o nota metodológica de la que, bueno, que quiero mostrarles el día de hoy, y es que estar apercibidos para analizar todos aquellos discursos que poseen sesgos. Sí, no solo, como dice Francisco, no solo los discursos míticos, en realidad es solo un ejemplo. Hay un montón de discursos que tienen esta labor, ¿no? de caracterizar lo femenino y caracterizar lo masculino y que decantan en roles en la sociedad donde, bueno, finalmente son roles con sesgos y que impiden el ejercicio libertario de algunos sobre otros, ¿no? Y entonces, bueno, la primera nota metodológica que podemos obtener del feminismo filosófico es esta de estar apercibidos o atentos ante los discursos, no solo los filosóficos en general, que pueden tener algunos sesgos de género, por ejemplo, Angela Davis diría de raza, de clase, el feminismo de la decolonialidad, etcétera, en el planteamiento de la verdad. Si estos discursos que pretenden plantear verdad o decir verdad tienen sesgos, entonces no son verdad o no del todo. Y un poco la pregunta es justamente estar, o la invitación es estar atento a este trabajo, a hacer no lecturas inocentes. Es decir, como lectores y aprendices de la filosofía, es nuestra obligación cuestionar las condiciones, todas, que hacen posible cualquier tipo de dominación. Implica un ejercicio de crítica, pero no solo de la realidad, sino crítica del discurso mismo, en donde se manifiesta alguna opresión a las mujeres y a la diversidad sexual, en el caso del feminismo en particular. Reconocer la sexualización del discurso y en consecuencia nos están invitando, o el feminismo invita, a una lectura de la tradición filosófica que sea una lectura disruptiva, de cortes, de estar atento, de siempre estar viendo qué hay detrás de lo que se está enunciando. ¿Cuál sería la segunda nota que yo deduzco del quehacer feminista en la filosofía? La irracionalización. Este concepto lo tomo de la filósofa española Celia Morós. Aparece puntualmente en un texto que se llama Feminismos y Filosofía. Y bueno, ¿qué quiere decir eso de irracionalizar? Voy a explicarlo. Si el feminismo es una lectura disruptiva a la tradición filosófica, entonces estamos frente a una teoría crítica. En sentido llano, en el sentido llano de la palabra teoría, el feminismo quiere hacer ver. ¿Cuál es la técnica que dice Celia Morós que usa el feminismo para hacer ver? Es la labor de irracionalizar un orden que ha sido establecido a través del discurso. Para la filósofa, irracionalizar es un proceso histórico, es decir, consiste en poner en juego ciertos estándares de la racionalidad que han operado hasta ahora. Ella lo ilustra con el surgimiento del concepto de ciudadanía, que antes había como la sociedad, digamos, europea estaba dividida entre nobles y villanos. Después, con el concepto de ciudadanía, con la Revolución Francesa, pareciera que esto
queda detrás, y entonces la ciudadanía implica, o el derecho a ser ciudadano implica ser juzgado si cometes un delito como si fueses inocente. Entonces, hay múltiples procesos de irracionalización a lo largo de la historia, pero la crítica feminista, al irracionalizar, lo que hace es tratar de juzgar o de cuestionar la legitimidad del poder patriarcal. Implica revirar los conceptos, ver en qué contradicciones caen. Por ejemplo, Mary Wollstonecraft, ¿no?, usaba para justamente apelar al derecho de las mujeres a la educación y apelar al derecho de las mujeres al voto, que con la frase inicial del discurso del método de René Descartes, que dice, bueno, el buen sentido es lo más repartido en el mundo. Si es lo más repartido en el mundo, entonces también las mujeres tienen el buen sentido, y ella va a entender el buen sentido como esta capacidad autónoma de juzgar. Si las mujeres pueden juzgar, entonces podrían elegir o podrían votar por quién votar. De modo que tendrían que tener derechos iguales, no solo a la ciudadanía, sino a una educación no diferenciada, a una educación y después a una educación no diferenciada. Así, si el feminismo filosófico propone, ¿no?, la irracionalización como una metodología, nuestra actividad o la actividad de los que leemos, de los y las que leemos feminismo, gravitará un poco en desmantelar al interior de las disertaciones filosóficas, que se presentan, por cierto, como universales y verdaderas, lo que la antropóloga norteamericana Gail Rubin va a llamar el sistema sexogénero. El sistema sexogénero es, digamos, la organización de una sociedad. Cuando hace la diferencia entre el sexo femenino y el sexo masculino. Normalmente o comúnmente se ha presentado como una sede de opresión para las mujeres y las minorías sexuales, que descansa, ¿no?, en un conjunto de disposiciones. Por conjunto de disposiciones se puede entender actividades, prácticas, argumentaciones, palabras, gestos, ropa, etcétera. Por lo cual, una sociedad muy determinada va a ser de la sexualidad biológica, es decir, del cuerpo sexuado, va a convertir el cuerpo sexuado en productos de actividad humana diferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Y en cualquier momento, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse en la libertad de interrumpir. Convierte el cuerpo sexuado de mujer por ejemplo, en espacios privados, asocia el cuerpo sexuado de mujer en actividades de cuidado, el cuerpo sexuado de varón en espacio público, en ejercicio de proveeduría, en cuidado o protección. Entonces, irracionalizar implica desvelar todos aquellos mecanismos con los que los mandatos del sistema sexogénero se desplazan, se extienden, se repiten, se modifican, hasta convertirse en fenómenos globales. Y esta conversión en fenómenos globales lo que hace es que aparezcan como si fueran naturales. Y entonces consideramos que es obligación nuestra cuadrar en lo femenino o en lo masculino, según sea el caso. Entonces, la idea de irracionalizar es, digamos, traer al ejercicio de la reflexión el sistema sexogénero como esta matriz que lo que hace es configurar la identidad tanto de varones como de mujeres, pero esta identidad configurada es inseparable de normas y a veces de sistemas de dominación. La idea del feminismo al irracionalizar es hacer visibles todos estos mecanismos, porque si no empezamos con una mirada crítica de extrañeza, vamos a seguir haciendo pasar por obvio lo que no es obvio ni es natural. El feminismo en general, el feminismo filosófico en particular, lo que ha hecho es irracionalizar la idea de que lo que se considera como femenino sea resultado del cuerpo sexuado. Es decir, al cuerpo sexuado de mujer no necesariamente le corresponde un género femenino ni un deseo heterosexual, ni al cuerpo sexuado de varón le corresponde un género masculino y un deseo heterosexual. Entonces, el feminismo ha querido romper estas triadas que han sido presentadas como si fueran naturales, como si una fuese consecuencia del otro, y entonces nada más se diera digamos, este proceso como un proceso natural hacia la configuración de nuestra propia persona.
En este sentido, el feminismo se convierte en un marco de interpretación, una llamada de atención a hacer visibles ciertas orientaciones del discurso filosófico que pasan por obvias, que son válidas epistémicamente, que configuran, ¿no?, a la mitad de la especie con sesgos. Ahora, ¿en qué sentido podemos hablar de feminismo filosófico o cómo el feminismo congenia con las pretensiones de universalidad de la filosofía? La que está planteando es una universalidad asintótica, es decir, como un horizonte que regula, que está siempre abierta, que es porosa, una universalidad que tiene claro que los juicios sobre el sistema sexo-género son locales e intenta nombrar todos aquellos derechos que son vulnerados a través de conceptos. Y racionalizar no solo implica como esta lectura disruptiva de la que hablábamos en un inicio, nada más romper, destrozar, etcétera, sino también implica la propuesta de definiciones, de categorías, a partir de las cuales podamos desvelar las relaciones asimétricas y desiguales entre los géneros. Ejemplos de estas categorías son pues patriarcado, sistema sexogénero, sororidad, feminización, etcétera. Depende del feminismo del que estemos hablando. Y entonces, al igual que cualquier desarrollo filosófico, el feminismo va a contribuir a acuñar términos que sirvan para el ejercicio hermenéutico. Por eso considero que en la academia, ¿no?, en la escuela, debería de ser el feminismo filosófico o el feminismo en general, debería de ser un referente necesario, porque nos permitiría quitar de nosotros esta idea de tener una visión distorsionada del mundo o una mirada relativamente deformada de la primera mitad, de la mitad de la humanidad, no la primera, de la mitad de la humanidad, es decir, de las mujeres generalmente. En el caso de las estudiantes es muchísimo más importante el estudio del feminismo filosófico, si están en la carrera, porque en general no podemos seguir teniendo una autoconciencia sesgada de nuestro propio sexo. De modo que tendríamos que no estigmatizar a este modo de hacer teoría por concebirlo simplemente como una queja. Normalmente se considera como una queja las que reclaman, las que siempre están, no sé, digamos, causando problemas, etcétera, sino como una labor crítica que consiste, particularmente junto con otros modos de hacer teoría, en cuestionar algunos estándares de la racionalidad en los cuales nosotros y nosotras hemos sido formados. En este sentido, el feminismo es una praxis de resistencia. Resiste, opone, digamos, cierta fuerza a todos aquellos discursos que intentan de alguna manera en presentar a las disidencias sexuales y a las mujeres como si fuesen inferiores. Y por esta razón, cuando se hace este proceso de tomar distancia, este proceso de irracionalizar los discursos, la praxis de resistencia se convierte en militancia. Y es ahí donde a veces surgen los temores, ¿no? Porque siempre alguien está absolutamente comprometido con este ejercicio de resistencia. Entonces, tercera nota de la que quisiera hablar, ¿no? La tercera nota es el redescubrimiento e inclusión de todos aquellos conceptos que en la academia han sido relegados. Entonces, después del trabajo de la sospecha, es decir, de la distancia sobre las caracterizaciones de lo femenino y de las disidencias sexuales, viene el trabajo de irracionalización que acabamos de explicar como esta idea de mostrar que no es racional el orden que ha sido propuesto a través del discurso. Vendrá una labor más ardua, que es la de construcción de nociones propias. Este trabajo es más pesado, más difícil. Y entonces aquí valdría, o retomo, ¿no?, el cuestionamiento de la filósofa belga Lucie Garay, que decía, ¿cómo podemos, ¿no?, cómo podemos las mujeres y lo femenino introducirnos en una sistematicidad filosófica de tejido tan ajustado? De acuerdo con la pensadora, lograrlo en algún momento de nuestra vida pasa por un mimetismo. Esto significa que a veces
de manera relativamente deliberada, tomamos el rol de lo femenino en el discurso masculino. En otras palabras, por mucho tiempo las mujeres hemos producido filosofía bajo categorías que no necesariamente nos ajustan o que sospechamos que hay algo que finalmente nos está marcando como seres inferiores o nos está marcando nuestra distancia o incluso nos está algunas prácticas académicas que nos están obligando a pagar derecho de piso, etcétera, etcétera. Para después convertir, ¿no?, esta subordinación en la que nos sitúa el discurso en una afirmación hasta desbaratarla, deshacerla. Voy a tratar de explicar esta frase, o sea, ¿qué significa tomar las categorías, convertir esa subordinación en una afirmación y después desbaratarla? Hay un desprestigio, o parece haberlo, ustedes me dirán si están de acuerdo, o un disvalor en la academia hacia ciertas nociones. ¿Como cuáles? Como materia, naturaleza, cuerpo, pasividad, lo privado. Como resultado de ello, se privilegian conceptos como espíritu, intelectualidad, alma, orden, valor, movimiento, lo público, etc. Curiosamente, todas aquellas dimensiones o nociones debilitadas en la investigación son asociadas con lo femenino. Por ejemplo, la tradición filosófica hegemónica le ha dado mayor peso al alma que al cuerpo. En política se habla muchísimo más del espacio público, es el centro del debate, que el espacio privado. En la economía, hasta hace relativamente poco, el trabajo no asalariado, el trabajo en la casa, ha sido considerado como tal. De hecho, hoy es el día, ¿no?, en el que se recuerda o se hace insistente el trabajo de la casa y sus impactos en las economías de los países. Ahora sí son contabilizados. Por ejemplo, las mujeres en los trabajos de cuidado y del hogar ocupan más o menos como 48 horas a la semana. Es una jornada completa de trabajo. Pero esto no era tan visible antes como lo es ahora. Y entonces, convertir la subordinación en una afirmación implicaría hacer que los conceptos relegados de la intelectualidad empiezan a nutrir la especulación. Desbaratar esa subordinación, ¿no?, supone el planteamiento comprometido de estas nociones como pertenecientes a la reflexión filosófica y no como su desperdicio o como nociones de segunda. En una práctica, o sea, que se vuelvan una práctica de afirmación. Pensemos, por ejemplo, que sería una academia en la que el afecto o el cuidado se incluyera no solo como una práctica o como una forma más cordial y respetuosa de tratarnos, sino como un paradigma en el uso del lenguaje. ¿Cómo podría hacerse visible el afecto en el uso del lenguaje? Bueno, yo pienso que tendría que ver con no dicotomizar los conceptos como estas pares de conceptos a los que la filosofía está tan acostumbrado, ¿no?, como alma, cuerpo, privado, público, hombre, mujer, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿por qué no dicotomizar los conceptos? Es que es partir el mundo en dos bandos, casi se vuelve, en vez de epistémico, ontológico, se vuelve político. Mi bando y el bando en el que está en contra mía. Evitar lecturas lineales, planas, ¿no? Ser más cuidadoso en ese sentido. Recordar que todas las palabras, incluyendo todas las que he estado diciendo hasta ahorita, poseen un revés, un impacto retroactivo. Alguien las puede irracionalizar. La recomendación teórica o la recomendación que está haciendo el feminismo es la de estar atentos y atentas a no dejar pasar, ¿no?, por verdaderas o estar ciegos ante ciertas subordinaciones, ciertos dominios que se están tratando de justificar en los textos de género, de raza, de clase, que se traslucen ahí en los razonamientos. La intención sería arribar a una producción filosófica que no fuera sexista. Quiero aclarar, porque normalmente puede pensarse que es un ejercicio de suplantación de lógicas,
¿no? O sea, primero está esta lógica y entonces vienen y las feministas y ponen su otra lógica. No es un ejercicio de suplantación de lógicas como si fuera una revancha, porque si no estaríamos hablando prácticamente de lo mismo, nada más de poner unos por otros, sino de establecer una academia no patriarcal. Una labor de descubrimiento de lo femenino o lo que ha sido caracterizado por femenino, no estoy diciendo necesariamente mujeres, en el marco de la economía masculina. ¿Qué significa esto? Es un poco empezar a hallar, como decía Luciri Garay, a desvelar los abusivos privilegios de la apropiación. O sea, ¿cómo sabemos que hay actividades patriarcales? Bueno, cuando alguien se está queriendo hacer propietario de algo que no le pertenece. Por ejemplo, pensemos lo que ocurre con estas empresas de ropa que están robando los diseños de las comunidades indígenas. En algún sentido los patentan, los venden y no reconocen el trabajo que hay detrás. Obvio es un robo, pero también hay robos en las curas, en la medicina, etcétera, etcétera. Entonces, lucran, se apropian de este conocimiento y lo que hacen es un abusivo privilegio de la apropiación. Eso es absolutamente de carácter patriarcal. Y eso no significa que solo sean los varones o los varones en la academia quien lo esté haciendo. Aclaro esa cosa. Entonces, incluir las concepciones relegadas equivale a inscribir las demandas que no han sido escuchadas. Pero por otro lado, y algo que sí es importante, es modificar el estatus de lo femenino en la intelectualidad, en la vida política, en lo social, en lo religioso. Es muchísimo más clara esta demanda con las mujeres que salen a las calles, en los movimientos de las mujeres, de las colectivas, etcétera, porque puntualmente están pidiendo que las relaciones de poder se transformen. Y entonces pugnan por una distribución del poder diferente. Ahora, es más difícil a lo mejor para nosotros pensar qué significaría renovar la intelectualidad en estos términos. Y entonces, ¿qué significaría renovarla? Significa señalar la condensada explotación de lo femenino que se pone siempre de segunda y descubrir todos aquellos elementos que insisten una y otra vez en la inferioridad social de las mujeres y lo femenino. Y entonces en esto consiste la tercera nota metodológica que deduzco del feminismo filosófico, en la de interferir, ¿no?, la maquinaria teórica por sí misma e intentar suspender toda aquella pretensión de producción de verdad que solo privilegie una única visión del mundo, en este caso la visión masculina. Sospechar y racionalizar e introducir en el pensamiento todas estas nociones desdeñadas para construir nuevas concepciones metodológicas son las tres, digamos, consejos metodológicos que propongo que pueden ser deducidos de la labor filosófica del feminismo. Y entonces veamos ahora, digamos, cómo podemos poner dichas concepciones o dichos consejos metodológicos en práctica. Cuando estaba pensando en cómo abordar el tema, se me ocurrieron varios ejemplos, pero voy a usar el ejemplo más clásico del feminismo francés. Se me ocurrió, por ejemplo, pensar en la crítica que hace Mary Wollstonecraft a Rousseau, o que hace Silvia Federici a Marx, o Carla Alonso a Hegel, y así hay muchas muestras de cómo se puede hacer este ejercicio de fracturar o de lectura disruptiva de algunos textos filosóficos. Pero me decanté, confieso, a lo mejor por el más ilustrativo, que es la exposición que hace Freud de la sexualidad femenina. Este ejemplo no es novedoso, ni lo invento yo, ni nada por el estilo, sino toda la tradición francesa, Simone de Beauvoir, Luciri Garay, y todos los que leen la tradición francesa, por ejemplo, Judith Butler, lo toman porque es un ejemplo bastante ilustrativo de cómo se puede construir una academia con sesgos sexistas. Y entonces, si algunos textos filosóficos, si algunos textos de la tradición filosófica tienen sesgos de sexistas, podríamos decir que la cuestión de la mujer y de lo femenino no está totalmente planteada o está injustamente planteada,
Y entonces es nuestra tarea como pensadores y pensadoras hacer estos nuevos planteamientos. Existen algunos textos con sesgos y la exposición freudiana del mecanismo de la sexualidad femenina es uno de esos ejemplos. Freud en su texto, valga la redundancia, sobre la sexualidad femenina, hay otros, no es el único lugar donde de su teoría, también por ejemplo en este texto que se llama La disolución del complejo de Edipo o La organización de la sexualidad femenina. Este texto sobre la sexualidad femenina se encuentra en el tomo 21 de las obras completas. Entonces va a definir a esta en función de la masculina. A grandes rasgos, y ustedes me corregirán, propone que la niña, mientras no ha conocido el cuerpo de un niño o de un hombre, vive como un varoncito. O sea, la niña no es niña, es varoncito. Y estas son las palabras textuales, no estoy haciendo ningún cambio de las palabras de Freud. La niña vive como un varoncito. Entonces, para el pensador, anatómicamente, el clítoris es análogo al miembro masculino. Después, cuando la niña conoce el cuerpo de un varón, se da cuenta de su propia falta. En palabras textuales de Freud, dice, la niña pequeña se entera de su propio defecto por la vista de un genital masculino. Entonces va a decir que después esta niña se consuela pensando que su clítoris va a crecer, pero finalmente se siente castrada o se sabe castrada. Y en consecuencia envidia el pene. Reparemos en este discurso sobre la envidia del pene pensando en estas tres notas metodológicas de las que hemos hablado un poco antes. Esta conceptualización insiste por un lado en que hay un monopolio, ¿no? De lo masculino en el escenario de la sexualidad. Un imperio del falo, por decirlo de otra manera. Por otro lado, describe o constituye a la mujer como un ser castrado. Si somos consecuentes con las notas que mencionamos, estaríamos en un foco rojo, ¿no? Tal diatriba nos alertaría. La descripción de lo femenino se gesta en términos de deficiencia. ¿Por qué en términos de deficiencia? Bueno, pues porque sitúa a la mujer como un aspirante a varón. Es importante notar que la explicación se piensa o se dice a sí misma como científica, como diciendo verdad. La verdad científica tiene un estatus mayor, creo, que la verdad humanística. Y entonces se sugiere a sí misma un poco como irrefutable, como ya comprobada, como bastante confiable. Pensemos en los ecos que este tipo de discursos puede tener en la vida cotidiana. En sentido, digamos, actual, cotidiano, podríamos decir que en algunos ámbitos de acción la mujer está castrada o que por ser un ser castrado es despreciado en otros. Cuando afirmamos que el discurso asienta poderes, que era lo que decía yo al inicio de la sesión, esto es en lo que estoy pensando. En los discursos filosóficos, los discursos literarios, los discursos científicos, etcétera, asientan modos de ver el mundo y de vivir en el mundo, y entonces son poderosos en este sentido. Analicemos una pequeña afirmación del pensador de Freud, lo voy a leer literal, ¿no? Dice, en el varón, sin duda, resta como secuela del complejo de castración cierto grado de menosprecio por la mujer cuya castración se ha conocido. A partir de este menosprecio, el varón se desarrolla. Cuando hay un caso extremo, una inhibición en la elección hay una inhibición en la elección del objeto, es decir, si se asusta demasiado, no va a elegir a una mujer. Y si colaboran, como dice él, factores orgánicos, una homosexualidad se hará patente. Muy diversos son los efectos del complejo de castración en la mujer. Ella reconoce el hecho de su castración y así la superioridad del varón y su propia inferioridad. Cierro la cita. Para Freud, tanto las mujeres como los varones, basados todos en nuestra propia anatomía, descubrimos nuestra superioridad o nuestra inferioridad, la cual evidentemente al seguir a la anatomía, al cuerpo sexuado, es natural. En los hombres, la superioridad justifica el menosprecio por las mujeres. Incluso si exageramos, podríamos decir que autoriza la violencia en contra de ellas.
Por otro lado, supone que la homosexualidad masculina es producto de un desprecio exacerbado a la anatomía femenina, disfrazada del temor a la castración. Es decir, en algún sentido, toda persona que tenga una preferencia homosexual, en el caso de ser varón, es un odiador de mujeres. Las mujeres, por su parte, sufren, ¿no?, un extrañamiento respecto de su propia sexualidad, respecto de su propio cuerpo. Hay un descontento, como dice Freud, un descontento con su clítoris, que las, cito, ¿no?, las hace renunciar a todo quehacer fálico y a toda virilidad. Y entonces las mujeres renuncian, ¿no?, a toda su potencialidad, a toda su fuerza física, por ejemplo, o en el caso que no quiera renunciar, si hay una mujer que no quiera renunciar, de acuerdo con Freud, empieza a sentir un complejo de masculinidad que termina por hacerse manifiesto en una homosexualidad. Lo sano para Freud, digamos, podemos decir normal, implica entonces una masculinidad en cuerpo de varón y una feminidad en cuerpo de mujer, muy bien trazadas, muy bien definidas. Por ende, sigue considerando o considera la homosexualidad como una desviación. El feminismo ha irracionalizado todas estas afirmaciones. Añadiré un elemento más solo para que el ejemplo sea un tanto más ilustrativo. Freud considera que la feminidad y la masculinidad son naturales, como acabamos de mencionar. Y se dan ambas, ¿no?, tanto una como la otra, como un resultado de un proceso, de la superación del complejo edípico. Y este se hace manifiesto en todos los aspectos de la vida de los niños y de las niñas, de los adultos y las adultas. Pero en los niños, en la infancia en particular, se hace manifiesto a través de los juegos. Entonces, va a decir Freud lo siguiente, lo cito. La preferencia de la niña, a diferencia del varón, por el juego de la muñeca, suele concebirse como un signo del temprano despertar a la feminidad. Y no sin razón, empero, no debe pasarse por alto que lo que aquí se exterioriza es la actividad de la feminidad. Cierro la cita. Y entonces, para Freud, jugar con las muñecas no es producto cultural, sino es una manifestación de la feminidad, que por cierto es natural cuando se ha llevado el proceso de la superación del complejo de Edipo, que por cierto no es claro que sea propio de la mujer, sino solo del varón. Se lleva a cabo, digamos, con cierta normalidad. Entonces, cabría preguntarse o cabría hacerle el cuestionamiento o cabría preguntarnos a nosotros mismos que qué es primero, ¿no? La delimitación de la feminidad a través de los juegos o la feminidad se hace manifiesta en ellos. No sé si estoy siendo clara con la pregunta. Ser femenina o ser masculino es natural y ya después viene la construcción de los juegos como resultado de esa feminidad y de esa masculinidad, o los juegos performan la feminidad y la masculinidad. Es decir, ¿qué juegos estamos permitiéndoles a los niños y a las niñas que hacen que los forman mujeres u hombres en lo futuro? En palabras de Simone de Beauvoir, o sea, las mujeres no nacen, sino que se hacen a través de procesos de juego, esa sería una posibilidad, o ya nacen mujeres y entonces los juegos solo son una manifestación de ello. Para Freud es esto, lo que él piensa que la feminidad es natural, pero para los feminismos no. Es todo lo contrario. Y entonces considérese, por ejemplo, para tratar de ser más claro al respecto, el movimiento que hay implícito en cada uno de los juguetes. Cuando hablamos de un carrito, al carrito le subyace el desplazamiento, digamos, hacia todas las direcciones que el infante imagine y pueda. Mientras que la muñeca, por su parte, no solicita desplazarse, estarse moviendo de un lado a otro, pero sí solicita otros trabajos como el cuidado, vestir, etcétera. Después, ¿no?, cuando llegamos a adultos y nos preguntamos quién tiene un cuerpo más fuerte, las adolescentes o los adolescentes, solemos pensar que los varones. Pero ¿esto habrá sido natural al cuerpo o han sido los juegos que han permitido que se desarrolle más la movilidad en los varones?
Siguiendo las notas metodológicas propuestas, ¿no? Tendríamos que sospechar sobre el planteamiento del complejo edípico. Primero porque solo para Freud solo es completo y característico de los varones, y en las mujeres solo ocurre como un proceso de mímesis. Es decir, el desarrollo de la sexualidad femenina para el autor no posee especificidad. En consecuencia, el modelo de lo humano es el sexo masculino. Y entonces, ¿por qué afirmo esto? Bueno, porque él va a decir o va a definir el complejo de Edipo como el inevitable destino del vínculo simultáneo de amor por uno de los progenitores y odio por el rival, que solo se establece claramente para el varón. Entonces, la intención, ¿no? O sea, es un poco irracionalizar las concepciones biologicistas de Freud, desmantelar lo que llamamos lo biológico como una sede de opresión de las mujeres y de las disidencias sexuales. En realidad nada más es una interpretación de los cuerpos sexuados que se ha vuelto hegemónica, pero se pueden hacer otras interpretaciones. Los cuerpos sexuados no determinan, como ya lo afirmé antes, ni el género ni el deseo, ni una lectura de superioridad o de inferioridad. Es decir, alguien nace en un cuerpo sexuado de mujer y no por ello es inferior, tampoco superior. Es decir, toda esta concepción, que además es, digamos, cientificista, o sea, la concepción biologicista, cientificista del cuerpo, ha terminado por sustentar que la superioridad y la inferioridad es natural, pero en realidad es una interpretación histórica. O sea, la dichosa internalización de la instancia paterna del superyo para Freud en realidad no corresponde más que a una construcción histórica en términos de carácter feminista. Entonces, creo que lo que resta, digamos, en algún sentido, es hablar de la tarea de la sexualidad en otros términos. Ya se viene haciendo, ¿no? Por eso tomaba este ejemplo, porque sigue siendo como muy ilustrativo sobre cómo todavía nosotros consideramos o fincamos en el cuerpo sexuado ciertas nociones. Cierro con esto el ejemplo y ya nada más termino por decir, ¿no? Que el feminismo en general, el feminismo filosófico en particular, es una praxis de resistencia. En ese sentido, es filosofía práctica. ¿Resistencia en qué sentido? En tanto que afronta y combate, ya sea en las calles, ya sea en la academia, ya sea en el aula, ya sea en las prácticas, la fijación de las relaciones desiguales entre los géneros, desde ámbitos teóricos, artísticos, combativos, etc. Identifica, señala, denuncia e intenta transformar todas las asimetrías en los espacios públicos y privados, ¿no? Para que la libertad de las mujeres y las disidencias sexuales aumente. La resistencia no es marginal, y esto quiero, digamos, insistir en ello, no es marginal a los discursos filosóficos, convive con ellos. Es decir, cada vez que se plantea una palabra, algún discurso, alguna argumentación, no solo en la filosofía, en donde sea, algún orden, siempre hay alguien que puede resistir ese orden. La resistencia es propia de algunos discursos filosóficos porque están tratando de establecer poderes, órdenes que regulen la vida donde no se puede regular. O que los regulen de manera injusta, como esta relación que hay entre los dos géneros, o los dos sexos, perdón. Y entonces la resistencia o el feminismo filosófico como una praxis de resistencia es una de las formas que tenemos para no estar atrapados en este orden que pretende señorear la identidad y que oculta que lo femenino, que lo masculino, que las mujeres, que los hombres es plural y que no se pueden tejer únicas lógicas y que la lógica de digamos, de partir el mundo en dos, en hombres y mujeres, en espacio público y privado, en alma y en cuerpo, es más una estrategia de poderío que una consecuencia natural del pensamiento, que de suyo es inclusivo. Y entonces, bueno, yo les agradezco mucho la escucha, espero que haya muchas preguntas para que pueda aclararme si no fui del todo clara. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su ponencia.
tan magistral que siempre me encanta escucharla. Me deja siempre Gracias, Nelson. pensando muchas cosas. Pero bueno, pasemos a la ronda de preguntas. Bien, había un comentario que le había hecho Francisco, pero vamos a darle lectura. En lo que, bueno, ya sea que quieran tomar la palabra o plasmen otra pregunta. Dice Francisco, no solamente mitos, también se ven diferentes antecedentes históricos. Si uno los aprecia bien, desde el derecho romano o la polis griega, el papel de las mujeres estuvo relegado a un ámbito más doméstico, desconociendo con ello que tengan un rol activo. No sé si gusta decir algo sobre eso, doctor. Sí, le comentaba a Francisco que estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice. Nada más era un ejemplo, pero no es un ejemplo tan azaroso. Los mitos siempre tienen esta característica de ser como los que originan, ¿no? O sea, el mito originario, el primer momento, un poco aluden a esta idea del primer momento. Y si desde el primer momento fue dicho de esta manera, todas las configuraciones posteriores pueden tener rastros de esta primera narrativa. Pero estoy, digamos, de acuerdo con lo que Francisco menciona. Ok, sí, muchísimas gracias. ¿Alguien quisiera Gracias. tomar la palabra para preguntar algo a la doctora? Creo que Saurat. Hola, Mm, doctora. Buenas tardes. Una Hola. pregunta. Este autor que se llama Michel Onfray o Michael Onfray, no recuerdo su nombre, en su libro del Manifiesto Hedonista dice que la religión es la causante de todo lo que es la falta de eroticidad y de sexualidad en las mujeres. En su criterio, doctora, ¿eso es real? ¿La religión ha estado promulgando como que la limitación del placer y la sexualidad de la mujer? Bueno, siguiendo con el comentario anterior, sí, en parte, ¿no? Pero digamos que no nada más la religión, sino todo lo que se deduce de algunos mitos. Por ejemplo, piensa que han tenido un profundo impacto en las legislaciones. Que nosotros todavía no seamos marea verde de todo el país, es decir, que el aborto sea, por ejemplo, legal en todo el país, es producto de los impactos que tienen las narraciones religiosas, las narraciones míticas sobre las leyes, pero también la escuela, o sea, hay muchos elementos que lo que hacen es performar la realidad o configurar cuáles son los roles de los géneros. Y entonces hay que hacer unas lecturas que nos permitan ver cuándo se está, digamos, desplazando a partes de la humanidad, porque hay sesgos de todo tipo, ¿no? Sesgos de raza, sesgos de clase, sesgos de edad. Y todo eso nosotros, digamos, como estudiantes de filosofía, tenemos que estar atentos a ese ejercicio de desmantelamiento de todas aquellas digamos, prácticas, letras, actitudes que, digamos, que desprecian o hacen inferior a otras personas, que les hacen la vida poco vivible, ¿no? Por ejemplo, a todas las disidencias sexuales, ahora menos, pero por mucho tiempo han tenido una vida que ha sido de estar escondidos, ¿no? Y la verdad es que eso hace poco amable, poco probable la manifestación de sus facultades. Ahora, si estoy de acuerdo contigo y si estoy de acuerdo con el autor, pues sí, en algún sentido, todos estos mitos originarios han marcado o son hito de lo que nosotros pensamos que es ser mujer y de lo que pensamos que es ser hombre y todas las consecuencias que de ellos se derivan, ¿no? Pero sí, sí estoy de acuerdo en ese sentido. muchas gracias. De Gracias, hecho, Aura. comentó, no sé, bueno, no sé si quieras decirlo, Francisco, tu comentario. Bueno, justamente pues hacía también un aporte al respecto y es que pues el libro que mencionaba también, ese es por lo menos para mí una lectura que recomendaría. Y justamente pues en ese caso ahí también se hace un cuestionamiento así sobre ese tipo. O sea, cómo se termina haciendo esa asignación de roles por cuestiones ahí del sexo, ¿sí? Y que se ha visto en, o sea, todos los ámbitos así, ya sea en la historia, en la religión, en la mitología o incluso, o sea, en todo, en el que se busca tender, si relegar a la mujer al ámbito, o sea, exclusivamente doméstico, ¿sí? O sea, como dejándole, así que de una u otra forma,
una naturaleza pues sumisa, ¿sí? O sea, despojándola ahí de todo lo que pudiera aportar, de todo lo que pudiera hacer. Gracias, Francisco. Bien, hay una pregunta aquí en Facebook. Bueno, más bien es un comentario. Dice Fernando Rivas: me parece que podemos pasarlo en términos dialécticos, es decir, la historia natural sexuada y la historia social sexuada, con condicional necesario la una y la otra para interpretar nuestros roles históricos como seres humanos. No podemos olvidar la historia natural de la evolución de la especie ni el desarrollo progresivo o no de las sociedades en general. No sé si tenga algo que decir, doctor. Bueno, hay una crítica ahí fuerte de algunas filósofas a las concepciones del marxismo, que creo que por ahí va. ¿Es Fernando, me dijiste? Pero Fernando Rivas en Facebook. Ajá. Está en el Sí, de Fernando, ¿no? Igual podríamos, o sea, digamos, filósofas marxistas, feministas, a Silvia Federici, a Simone Weil, que hacen algunas interpretaciones sobre lo que él está hablando. La idea del feminismo es que digamos, la inferioridad es histórica y tiene que ser histórica porque si fuera natural, entonces no podríamos combatirla, ¿no? Entonces, en eso estamos de acuerdo, pero no del todo, no absolutamente de acuerdo con el comentario que hace Fernando, y yo le recomendaría que hiciera estas lecturas de las filósofas marxistas que hacen críticas, por ejemplo, como Flora Tristán, sobre todas aquellas cuestiones históricas, pero que al tiempo configuran la forma de concebir el cuerpo. Y entonces te recomendaría leer a Flora Tristán, a Simone Weil, a Silvia Federici, que son, digamos, las más claras en hacer críticas al marxismo sobre la configuración histórica del cuerpo. Pero ¿en qué no estoy totalmente de acuerdo? En que si bien son históricas porque en algún momento comienzan, y este comienzo lo que hace es configurar culturalmente la inferioridad y en todos los aspectos, terminan por volverse de facto. Yo ponía el ejemplo del cochecito. O sea, pensemos, por ejemplo, en los juguetes que tienen los niños. Los juguetes que tienen los niños prácticamente todos están relacionados con la actividad corporal. O sea, si tienen herramientas, si tienen bicicletas, si tienen patinetas, todo el tiempo están moviendo su cuerpo. Mientras que los juguetes de las mujeres son juguetes como más para estar, digamos, en un mismo espacio sin tanto movimiento físico. Después de un tiempo, si tenemos un niño y una niña que nacieron más o menos con el mismo peso, en condiciones de comida, etcétera, de todo más o menos igual, pero tuvieron este modelamiento a través de juegos, en algún momento la niña es más débil porque usó menos el cuerpo. Pero entonces es natural, o sea, nació naturalmente más débil o digamos, fue formada como más débil. Y obviamente se vuelve una condición de facto, o sea, realmente sí es más débil. O sea, es menos hábil para treparse. O sea, si le pides que se trepe, es menos hábil. Si le pides que se eche en reversa, pues es menos hábil, ¿no? En el coche, porque jugó menos, o sea, porque hizo menos actividades de movimiento. Si educáramos a niños y niñas de igual manera respecto a la movilidad del cuerpo, no habría posibilidad de afirmar debilidad en las mujeres, sino que tendremos que comparar a los seres humanos por estaturas más o menos iguales. O sea, un niño más o menos de mi estatura, no me podrían comparar con uno más grande, pero tampoco con uno más chico. Entonces, no podríamos hablar de una debilidad, digamos, generalizada, porque no es natural. O sea, hay diferentes cuerpos de diferentes dimensiones que tienen capacidades físicas más o menos parecidas, pero han sido desarrolladas de manera distinta. Entonces, podríamos empezar a indagar lo que dice Fernando a partir de esta nueva concepción de los cuerpos sexuados, del cuerpo en general, como no como iguales, porque no lo son y tienen diferentes funciones, pero que sí han sido formados de manera diferenciada. Muchas gracias, doctora. Gracias, hay otra Nelson. pregunta de Edmi Flores. Dice, como pregunta o petición a la doctora Paola Cruz, ¿tiene un archivo o un trabajo con la bibliografía que aquí manejó? Sí lo tengo, si quieres se lo mando a Nelson y tú lo compartes, Nelson. Sí, no se preocupe, yo lo comparto ya. Ya me voy a acuerdo con el comité. Ya. Bueno, yo tengo una pregunta personal. Bueno, Sí, son dos. Nelson, adelante.
que me surgió, bueno, ahorita justo con lo que hablaba de la, bueno, creo que, más bien, primero es un comentario, ¿no? Con lo que decía de esta naturalidad, ¿no? De la debilidad, ¿no? Que justo creo es el problema, ¿no? Que hay, por ejemplo, con estas respuestas, ¿no? Por ejemplo, cuando ven a las chicas o los chicos trans, ¿no? En el deporte mismo, ¿no? Ahora con las Olimpiadas, ¿no? Que parte nuevamente de, creo que el problema es ahí, ¿no? La división de género, ¿no? En la cual parten de la debilidad, ¿no? Pero bien como dice, sí, hay este tipo de cosas y amerita, ¿no? Este cuestionamiento de si realmente es natural o no. Mi pregunta es, bueno, ahora sí que la pregunta dice, sería hasta dónde, por ejemplo, acuñar estos términos permite, obviamente, el ejercicio hermenéutico, pero evita el señalamiento, ¿no? El señalamiento despectivo, ¿no? Como comenta, hacia el género. ¿Hasta dónde sería? Obviamente, bueno, ya con lo que nos comentó, yo sería obviamente sobre la opresión, ¿no? En tanto, pues sí, no se tenga no se dé este tipo de violencia, ¿no? Sin embargo, no también sería, por ejemplo, si sería, ¿qué sería también más conveniente? O sea, la lectura, hacer esta hermenéutica, ¿no? O esta lectura, ¿no? Social, eh, para a partir, obviamente, bueno, con el sistema patriarcal, se daría, pero voy a reformarla, sería mejor, ¿cómo se llama? Dar las condiciones para generar una hermenéutica en la cual no haya un señalamiento violento, o sería más conveniente primero dar esta lectura, ¿no? Sobre, por ejemplo, el feminismo, para cambiar esas condiciones. No sé si me voy a entender. Voy a ver si entendí. Primero comento lo que dices del trans, las personas trans en el deporte, porque sí es un ejemplo muy claro de lo que se mencionaba anteriormente. Por ejemplo, hay quejas de que se incluyan eh, trans de hombre a mujer en los equipos, pero no al revés. O sea, si se incluye, por ejemplo, un trans mujer, de mujer a hombre en los equipos de varones, pues no hay quejas porque todo el mundo piensa que es más débil y entonces no hay problema, ¿no? O sea, no va a beneficiar a una selección. Pero si es al revés, sí se piensa. Entonces, aún en estos aspectos se sigue insistiendo, o sea, ya cuando alguien, por ejemplo, de hombre a mujer pasa a, bueno, es trans de hombre a mujer, se sigue insistiendo en que esa persona, aunque ya es considerada una mujer, es más fuerte que las otras mujeres. Y entonces hay ciertos feminismos, por ejemplo, que tienen sus reservas respecto a las mujeres trans, justamente porque han vivido como varones en este ejercicio de privilegios de superioridad todo el tiempo. Entonces, sí hay una insistencia reiterada en esta idea de cómo se concibe al cuerpo. Ahora, no sé si entendí muy bien lo que me estabas preguntando, pero creo que ambas actividades se hacen al mismo tiempo. El feminismo nos ayuda porque tiene conceptos, el feminismo filosófico y el feminismo en general, conceptos que nos ayudan a empezar a desmantelar todas aquellas desigualdades incluidas en los discursos de algunos filósofos que pasan un poco desapercibidas. Por ejemplo, cuando se hablaba de la democracia en la Ilustración y esta idea que aparece, por ejemplo, en Kant, en todos los ilustrados del bello sexo, no sé si lo han leído, por ejemplo, en Kant todavía aparece en esta respuesta a la pregunta que es la ilustración. Él habla justo, es muy común esta frase del bello sexo. Y poner al bello sexo respecto a las cuestiones políticas es extraño, ¿no? O sea, ¿por qué por qué cuando estamos hablando de cuestiones de autonomía, de gobierno de nosotros y nosotras mismas, ponemos esta frase del bello sexo para referir a las mujeres? Y entonces hay o sea, siempre se está estetizando a la mujer. Y estetizar a la mujer, o sea, decir, pasar por el bello sexo, implica que son, digamos, personas que tienen que pasar necesariamente por su cuerpo para después ser ciudadanas. No sé si me estoy dando a entender, pero en las mujeres siempre hay una constante referencia a su corporalidad y en los hombres no. Y entonces Mary Wollstonecraft decía, bueno, a lo largo de mi vida he recibido más halagos que ideas. Y sí, o sea, constantemente a las mujeres se les está haciendo un señalamiento a su cuerpo de por diferentes razones, en diferentes dimensiones, pero se le va haciendo atrás a través de la estética.
Entonces, por ejemplo, Mary Wollstonecraft va a empezar justamente a criticar a todos los ilustrados por estas situaciones. Dejemos de hablar del bello sexo, empecemos a hablar de mujeres, de varones y de ciudadanos. O sea, ¿por qué tendríamos que hablar así de las mujeres? ¿No? Entonces, tenemos que empezar a hacer esta lectura de desmantelamiento, y el feminismo ayuda porque posee categorías y porque es un trabajo que se viene haciendo desde hace siglos. O sea, el feminismo como tal, occidental, es del siglo XVIII. Sin embargo, Cristina de Pizán, por ejemplo, es del siglo XV. Pero si piensas, siempre ha habido filósofas a lo largo de la historia de la filosofía, relegadas o no, pero siempre han estado ahí. Entonces, ha habido una praxis de resistencia continua que permite, que tiene una metodología, y eso es lo que dona el feminismo, una metodología para la lectura de los textos. E intentar justamente ahondar donde haya alguna categoría, algún procedimiento en el que levemente se manifieste una inferioridad o sea, un trato de disvalor hacia las mujeres. Y entonces, los trabajos por los que preguntas, no sé si entendí bien, pero las acciones por las que preguntas se tienen que hacer las dos al mismo tiempo, o sea, van de ida y de regreso, ¿no? Creo. Sí, entendí lo que preguntaste, no sé. Sí, 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 de hecho siempre me entienden mis preguntas. Sí, muchísimas Gracias, gracias. Nelson. Gracias. ¿Alguien más quisiera preguntarle algo a la doctora? ¿Sí? Creo que, Sí, una bueno, pregunta rapidísima. Ahorita que justo mencionabas que es el feminismo occidental lo que estamos tratando o hablando, si has tenido la posibilidad también de explorar otros feminismos, como de coloniales o, pues sí, de la diferencia. Sí, bueno, por ejemplo, el que más he leído es el islámico, ¿no? Porque es como un interés particular. El feminismo de colonial, no, digamos, no trabajé el feminismo de colonial porque prácticamente a quien trabajo es a Rita Segato. Y Rita Segato es antropóloga. Y como estábamos hablando de filosofía práctica, como que un poco dije, bueno, podría haberla traído a colación porque además tiene un trabajo intelectual tan amplio, ¿no? O Angela Davis, por ejemplo, de negro, ¿no? En feminismo negro, que son las norteamericanas que trabajan feminismo negro, etcétera, etcétera. Pero sí, digamos que uno va haciendo estas desviaciones, incluso multidisciplinarias, que son necesarias y también necesarias justo para entender que nosotros somos latinoamericanos, ¿no? Y eso también nos coloca en otro lugar respecto del feminismo blanco y del feminismo occidental. Pero sí creo que lo que dice Edmi es una situación importante, siempre tener claro que tenemos que trabajar con categorías que también tengan que ver con nuestras propias condiciones, con nuestro propio ser latinoamericanos, con nuestro propio ser mexicanas, con nuestro contexto, ¿no? Creo que esta, digamos, pregunta es como un señalamiento también metodológico para decir, bueno, Paola, tendrías que estar revisando tales y cuales pensadoras porque tienen mucho más que ver con tu realidad que las otras, ¿no? Pero acepto el consejo sutil de Edmi. muchas gracias, profesora. No sé si alguien más quisiera intervenir, una pregunta, alguna opinión. Facebook sí, ya no hay, ya no. También en Facebook saben que pueden preguntar y se le va a dar lectura al planteamiento para que la doctora la pueda responder. Bien, creo que quiere preguntar algo. Muchas gracias por la presentación, estuvo bastante formativa, ¿no? en varios aspectos, Paola. Mi pregunta es una consideración como técnica, ¿no? De dudas. Siempre que, y esto es como ya desde un punto de vista muy popular, nosotros tendemos a generalizar al feminismo. Estas charlas nos han mostrado, la de usted y la pasada también que tuvimos sobre feminismo, que existen una amplia variedad de
de formas, ¿no? De clases, de manifestaciones de feminismo que obedecen a distintas desideratas, a distintas, más allá de desideratas, necesidades, ¿no? Necesidades contextuales, porque es distinto una cosa deseada a una necesidad quizá social, quizá cultural, etc. Ahora, todo esto me pone a mí en cuestión, sobre todo porque luego trato de explicar a mis familiares, amigos, allegados que no están formados como en campos de pensamiento teórico, pues qué es el feminismo, ¿no? Y pues hace uno como a veces chamba de divulgador del feminismo, inadecuadamente a veces porque pues carezco de muchos elementos técnicos. Pero lo que a veces yo trato de transmitir es que existe esta variedad, esta diversidad de feminismos que obedecen a necesidades. Y mi punto, en donde siempre he encontrado, es cómo determinar cuándo, estas necesidades, ¿no? Y sobre todo en qué contextos y en qué campos se aplican los feminismos, ¿no? O sea, por ejemplo, en la sesión pasada hablaban de ecofeminismo, ¿no? Y ese ecofeminismo obedece a ciertas necesidades, ¿no? Pero estas necesidades a mí me costaba trabajo ubicarlas en qué contextos y casos específicos, ¿no? Sobre todo a la hora de dar explicación, por ejemplo, a familiares y a gente que no está formada en estos ámbitos, que decirles, ¿sabes qué? Es que existen estos contextos en donde pasan ciertas situaciones, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los tipos de machismo, ¿no? Podemos identificar aquí en México que hay un tipo de machismo que tiende a ser acosador, ¿no? En las calles, culturalmente. Eso es sencillo de explicarlo. Pero ¿qué pasa con los otros machismos que son tácitos, ¿no? Que incluso muchos de nosotros, y me incluyo en ello, somos partícipes, ¿no? Y que a veces inconsciente o conscientemente lo hacemos, ¿no? Cómo poder identificar estos contextos, esos espacios en donde posteriormente tenemos una respuesta feminista, ¿no? Y bueno, esto también con el fin de poder encontrar una relación entre y dar claridad a la gente, a cualquier tipo de gente, a cualquier tipo de perfil, sobre las intenciones de los feminismos, ¿no? Y de por qué se están haciendo ciertas cosas en ciertos lados. Gracias, perdón igual por la intervención tan larga, pero me cuesta trabajo ser concreto y breve. Ok, Fabián, muchas gracias. Bueno, coincido contigo. Feminismo es en general, pero hablamos de feminismos en plural, en sentido real, ¿no? O sea, es variopinto, como yo decía al inicio de la sesión. Hay un feminismo académico, hay un feminismo de las calles, ¿no? De activista, pues hay un feminismo abolicionista, por ejemplo, el feminismo de Angela Davis es un feminismo en contra de las cárceles, del orden tan rudo del Estado, el ecofeminismo, por ejemplo, ¿no? Que mencionabas, el que mencionó Edmi, ¿no? El feminismo decolonial. O sea, hay muchísimos feminismos y matices. Ahora, ¿por qué podemos hablar de feminismo y al tiempo de feminismos, ¿no? El feminismo tiene digamos, una intención global general. Y esa intención es justo la de enunciar, denunciar, transformar el sistema sexo-género, que hace o que es consecuencia de un orden en el que, en el orden de esa realidad, las mujeres tienen un lugar de segunda. Las mujeres y todo aquello que ha sido feminizado. Por feminizado podemos hablar, por ejemplo, de comunidades indígenas. O sea, toda una comunidad indígena puede ser feminizada. La pobreza es feminizada. Las actividades de cuidado son feminizadas y pueden caer en cuerpo de varón o en cuerpo de mujer. O sea, eso no importa. La niñez está feminizada, o sea, la infancia está feminizada como débil. La vejez está feminizada, la enfermedad está feminizada.
Entonces, ¿cuál es el objetivo del feminismo? Bueno, es una actividad o una praxis, ¿no?, teórica de resistencia que va de un lado a otro de manera dialéctica, que tiene como intención fundamental desmantelar un orden en el que hay personas que son inferiores y que son asimiladas, colocadas en el saco de lo femenino. Pero al ser colocadas en el saco del femenino, este saco de lo femenino se vuelve propiedad de lo masculino, o sea, del otro lado. ¿Hay hombres feminizados? Sí. O sea, por ejemplo, una persona con una orientación homosexual está feminizada. Entonces está colocada del otro lado. Un hombre pobre está feminizado. Un varón discapacitado está feminizado. O sea, hay muchas formas de feminizar, ¿no? Eso es lo que quiero poner. Y entonces, todo lo que está, lo masculino, tiene un dominio, una prerrogativa o considera que es superior respecto del otro, del saco que acabo de mencionar. Y en ese saco también cabe la tierra. Por eso cuando mencionabas lo del ecofeminismo, o sea, ¿qué significa eso de ecofeminismo? La tierra está feminizada. ¿Por qué? Porque se le puede explotar. Y entonces, masculino no significa varón tampoco necesariamente, pero masculino significa una prerrogativa de dominio, de explotación, de apropiación. Todas aquellas acciones o personas que realicen estas prácticas sobre algún otro, podría en general decirse de manera muy abstracta que uno está ocupando un lugar de masculinidad y otro lugar, el lugar de la feminidad. ¿Qué es lo que quiere hacer el feminismo? Acabar con esta relación de dominio. Entonces, cuando hablamos de ecofeminismo, estamos asimilando a la tierra en el saco de la feminidad, porque ha sido explotada, porque se cree que uno puede dominar la tierra, que puede sacarle todo, vaciarla, etcétera. Y entonces, no, o sea, puede haber otra relación con la tierra, una relación de cuidado. Cuando yo decía, ¿cuál es la tercera nota que el feminismo nos ha dado? Es que el cuidado, que ha sido relegado, el amor, la sororidad, son, digamos, ciertas nociones que han sido se han sido echadas de lado por débiles, por considerar que el cariño es débil, por ejemplo, pero pueden ser justamente las que necesita un mundo tan contaminado, tan maltratado, etcétera, ¿no? Los animales, la naturaleza está feminizada, porque podemos hacer con ella lo que nos place, o sea, lo que creemos, ¿no? O sea, no es cierto, pero creemos. Entonces, si tú quieres, o sea, quieres decir, bueno, quiero decirle a mi familia cuál es la aportación que ha hecho el feminismo en todas sus vertientes, es mostrar cuando alguien está haciendo inferior o tratando como inferior a alguien, a algo, a alguna práctica que no lo es por naturaleza, sino que ha sido una creación absolutamente cultural que se ha arraigado a través de la repetición por medio de la educación. Entonces, digamos que eso es como, por eso decimos, el feminismo es una praxis de resistencia en ese sentido, ¿no? Me resisto a creer que soy inferior, me resisto a creer que los animales son inferiores, me resisto a creer que los viejos, que los niños, ¿sí? No sé si me explico, Fabián. Sí, muchas gracias. De nada, Fabián. Bien, muchas gracias, doctora. Diana pregunta, ¿hasta qué punto la diferencia en las corrientes del feminismo puede afectar nuestra práctica al irracionalizar conceptos o teorías filosóficas? A ver, creo que entendí la pregunta, ¿no? Pero si no, que Diana me aclare. Edmi nos hacía su intervención con una pregunta que era como al mismo tiempo era una nota a pie de página metodológica. Pero, por ejemplo, el feminismo blanco, el que es considerado el feminismo blanco o el feminismo occidental, fue irracionalizado por el feminismo negro. O sea, al interior del feminismo también puede haber irracionalización. ¿Cómo ocurrió esto? ¿No? Por ejemplo, las mujeres blancas, ¿no?,
solicitaban después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 70, en la Segunda Guerra Mundial las mujeres se incluyeron en el trabajo porque era necesario, ¿no? Porque había que cubrir los lugares que los varones, por ejemplo, no podían cubrir porque estaban en la guerra, etcétera. Pero después, cuando se acaba la guerra, pues tienen que regresar a sus casas. Y entonces están relegadas a este espacio de lo privado. Y va a haber un movimiento, por ejemplo, en los 70s con la intención, ¿no? De que les den chance de trabajar y después de que tengan los mismos salarios, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, el feminismo negro decía, bueno, las mujeres blancas están pidiendo tener el derecho a trabajar y nosotros no hemos dejado de trabajar nunca. Y entonces ahí hay una crisis, un choque entre las dos visiones, porque no es lo mismo ser una mujer blanca que una mujer negra, una mujer indígena que una mujer mestiza, no es lo mismo ser una mujer con mucho dinero que una mujer con pocos recursos. Entonces, sí impacta, o sea, por eso a lo mejor Edmi decía, bueno, ¿y no has leído feminismo decolonial? Porque a lo mejor ese feminismo te representa más que el otro. O sea, está hablando más de la mujer que eres tú o de tu contexto que a lo mejor una mujer que tiene otra condición social, que vive en Europa, una mujer que vive en Islandia, no es la mujer que vive en la Ciudad de México, en Atizapán, o sea, hay estas, y sí, o sea, al interior del feminismo también hay irracionalizaciones, o sea, momentos en los que dices, bueno, no estás considerando tal cosa. Entonces, sí se impacta, Diana, qué tipo de feminismo estás leyendo, sobre cómo es que estás leyendo. Pero una cosa que puede salvar el asunto es que, a diferencia a lo mejor de algunas lecturas filosóficas donde lo objetivo es primordial, ¿no? O sea, la objetividad es primordial, ¿no? O sea, tenemos que ser objetivos, tenemos que hablar del fenómeno, la subjetividad queda de lado, es otro de esos conceptos que ha sido relegado, ¿no? La subjetividad no, hay que ser objetivos. Y entonces el feminismo epistémico, las feministas las epistemólogas feministas afirman que la subjetividad es el principio de la objetividad en el feminismo. ¿Por qué? Porque como me afecta, puedo empezar a teorizar sobre ello. O sea, yo me siento como mujer, he sido relegada, y entonces empiezo a teorizar de por qué he sido relegada. Y entonces mi experiencia subjetiva se vuelve el principio de mi investigación. ¿Cómo podemos salvar estos choques que hay entre los feminismos? A través del interés. O sea, ¿qué me está afectando? A veces es un mal consejo, pero cuando les digo, o sea, no puedes terminar una tesis si de lo que estás hablando no te interesa, casi vivencialmente. Entonces ahí es donde lo subjetivo cobra una relevancia tal que puede convertirse en teoría. O sea, también tenemos que ver hasta dónde llega mi experiencia, hasta dónde estoy teorizando sobre mi experiencia. O solo estoy hablando del estómago, ¿no? O sea, pero no sé, Diana, si entendí la pregunta. Si quieres, puedes prender tu micrófono, Diana. Bueno. Sí, todo bien, gracias. Gracias, Diana. Gracias. Bien, pasamos con la última pregunta. Sí. Es de Oscar Lozoya. Comenta, ¿cuál es tu postura sobre el lenguaje de género? Creo que me está preguntando por el lenguaje inclusivo, ¿no? Supongo. Porque hay varias, por ejemplo, la UNAM, ¿no? Que es como una referente que tengo, está incluyendo la letra E, pero en las políticas de la UNAM el lenguaje inclusivo significa utilizar todos aquellos conceptos que son neutrales, o hablar de los sustantivos en vez de las personas. Esa es una forma de lenguaje incluyente. Ahora, ¿qué pienso de decir todes? Bueno, además de que me cuesta muchísimo más trabajo decirlo porque estoy acostumbrada después de chorro mil años de existencia en el mundo de hablar de una manera, no veo otra cosa más que esta intención verdadera
de mostrar la pluralidad. Ciertamente puede haber hasta una complicación para hablar y a lo mejor, ¿no? Los más puristas pueden pensar que hay una deformidad del lenguaje. Yo estoy más en la idea, no critico el usar todes, ¿no? La cuerpa, me encanta decir la cuerpa, todas esas cosas me parecen muy simpáticas. Pero bueno, lo que sí creo es que hay que poner conceptos en el mundo. Podemos agregarle la E, o sea, decir todos, todas y todes, y así como se quiere en general, pero creo que más bien en nuestro trabajo filosófico, si es que hubiese un trabajo filosófico, es el de empezar a hablar de conceptos y nombrar el mundo a través de conceptos, más que estarle marcando la E, insistir en ello todo el tiempo. Puede ser una complicación incluso para decir de nuestra lengua literal, la física, pero lo que creo del lenguaje incluyente es que sí se deben de usarse siempre debe decirse lo masculino, lo femenino en general. Puede incluirse el todes, por ejemplo, para estos géneros fluidos, pero sí creo que más bien tendremos que incluir palabras o conceptos que empiecen a hablar de esa nueva realidad. No sé si estoy siendo clara, pero creo que tendremos que estar hablando. Trans es un concepto que no tiene que ver con una vocal, sino con todo un espectro de género. Y entonces es un concepto que por sí mismo ya nos está manifestando una realidad bien amplia. Eso sí me parece una inclusión verdadera, porque ya podemos pensar en eso. Si digo todes, no necesariamente estoy pensando en todo un espectro de la realidad, pero no estoy en contra tampoco. O sea, que yo no pueda usarlo porque se me traba la lengua, es otra cosa. No estoy en desacuerdo. Creo que hay reglas, creo que hay otras cosas que se tienen que hacer y que esa sí es nuestra labor absolutamente filosófica, la de empezar a transformar la realidad a partir de nombrarla de manera distinta. Y esto de los todes es parte de nombrarla de manera distinta. Entonces, no dije ni sí ni no, digamos que es una respuesta políticamente correcta, pero no, verdaderamente lo creo. Edmi, ¿quieres decir algo? Sí, un poco también para contestar esta pregunta del lenguaje inclusivo, que pues así como esto, ¿no? Si te quieres informar del ecofeminismo, pues vas y buscas para qué sirve, cómo se puede aplicar, quién lo piensa, etcétera. Porque para mí el acercamiento al lenguaje inclusivo empieza desde cuestionarte por qué es que hablamos en el plural masculino, por qué es que la RAE se esconde tras ese argumento de decir que con el plural masculino estamos incluyendo a todos. Entonces empiezas a reflexionar y, por ejemplo, hace poco vi un post en Facebook que decía el ejemplo clarísimo, ¿no? Que una niña está en la escuela y la maestra les dice, a ver, niños, salgan a formarse para hacer honores a la bandera. Y la niña pregunta, ¿y yo también tengo que ir? Y le dice, sí, pues obviamente niños incluye tanto niñas como niños, ¿no? Y luego otro ejemplo en el que más tarde ese día, según la maestra, dice, a ver, niños, los que estén interesados en inscribirse al torneo de fútbol, anótense. Y las niñas se anotan y le resulta a la maestra que no, que solamente estaba hablando de los niños varones, los que se pueden inscribir a ese torneo de fútbol. Entonces, en ese sentido, el lenguaje inclusivo te invita a reflexionar en qué es lo que estás invisibilizando, porque no es lo mismo decir buenas tardes a todas y a todos o a todes, que simplemente estar utilizando el plural masculino todo el tiempo, como a mí me pasó ayer con una plática aquí que hicieron en la tarde, en donde el ponente se estuvo hablando a los hombres todo el tiempo y seguía utilizando este concepto de la humanidad como sinónimo de el hombre. Entonces yo totalmente me sentí excluida de su plática porque a mí no me está hablando, ¿no? ¿Y qué más? Y también por lo de la RAE, porque justamente esos argumentos que quiere usar es para tratar de demeritar, ¿no? Como decir que el lenguaje no se modifica o que no podemos modificarlo cuando sabemos que es todo lo contrario, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos
incluyendo extranjerismos, el diminutivo y cómo, o sea, ni siquiera el español no se puede hablar de un solo español cuando tenemos todas las variaciones dependiendo de dónde lo hablas, ¿no? Y que también está bien loco porque te empiezas a pensar, te empiezas a poner a pensar en otras cosas. Por ejemplo, yo estoy tratando de erradicar de mi lenguaje la expresión padre, como, ay, qué padre está todo, ¿no? Y es algo muy sencilla, pero que sí me hace reflexionar en otras cosas, ¿no? Y eso también puede aplicar para las groserías, ¿no? Cuando decimos todas las groserías, usualmente son para hablar de la inferioridad de la mujer, y eso lo tenemos súper normalizado. Y pues eso era mi comentario. Creo que me contestó mejor que yo. Sí, bueno, sí, es que sí, bueno, yo, mi comentario sí es invisibilizar, ¿no? Sí, justo como, bueno, esto lo explicó, me explicaron muy, muy bien, sí, sí, por eso es también importante, ¿no? Porque justo, bueno, también pasa en eso que ya existen estos, ¿no? Estas y estas personas que son no binarios, ¿no? O no binarias, ¿no? Justo es darle voz, ¿no? Porque creo que no, que creo que dejarlo así es volver a la subordinación, como usted bien lo tocó, ¿no? Toda la ponencia. Pero bueno, muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos, a todas y a todos los que estén presentes. Y bueno, seguimos en un rato con la siguiente mesa. Y bueno, cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación.